¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que se van uniendo para nuestro estudio de este día. Vamos al tema número 6 ya de nuestro estudio sobre la carta de Pablo a los Efesios. Espero que todos ustedes estén bien, se encuentren bien en el nombre del Señor. Y hoy vamos a ver el capítulo 3, todo el capítulo 3 que se divide en dos secciones, una especie de no oración, sino una explicación, una referencia de Pablo defendiendo su apostolado y hablando de que él tenía que ser el enviado de Dios para poder darles esta información y por qué se lo dio el Señor a él para llegar a entender la doctrina de la iglesia. Y después, en un segundo párrafo, que es de los versículos 14 al 21, es una carta de peticiones, una serie de peticiones muy importantes para el mensaje de la carta a los Efesios. Así es que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3 y vamos a empezar a platicar de este precioso capítulo. Y para empezar, ¿qué les parece si oramos y ponemos en manos de Dios nuestro estudio de esta tarde? Padre, te damos muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu amor, por la gracia, Señor, con que nos has redimido, Señor, y gracias porque podemos ir poco a poco entendiendo a través de esta hermosa carta la importancia de la iglesia, el lugar de la iglesia y el lugar de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Muchas gracias por lo que inspiraste al apóstol Pablo a escribir y a transmitirlo a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada persona, cada familia que se une para este estudio bíblico. En nombre de Jesús. Amén. Bueno. Pablo se llama a sí mismo, hermanos, portador del misterio, pero también es un prisionero a causa de esta enseñanza que él tiene que estar dando. Vamos a ver, dice nuestro tema, arraigados en amor, es el tema del capítulo 3 que vamos a empezar a ver ahorita. Y fíjense bien cómo ahí empieza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y fíjense lo que dice ahí, por causa de los gentiles. ¿Cuáles fueron estos privilegios también de los que habla aquí Pablo? Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, ojo aquí, misterio que en otras generaciones, hablando del Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. No está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino de los profetas después de la resurrección de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo habla de los privilegios que él ha tenido.
Y el privilegio que Pablo tuvo con relación a los gentiles fue el haber recibido la revelación del misterio de la iglesia. Revelar es dar a conocer una verdad que por medios naturales el hombre no podía conocer, no podíamos nosotros entender. Así es que cuando nosotros escuchamos al apóstol Pablo hablar de estos misterios, estamos hablando acerca de cosas espirituales que normalmente no se pueden entender de forma humana si no son revelados por Dios, ¿verdad? Estos versículos dice que el misterio es una información que estuvo escondida, dice el versículo 5. Miren lo que dice aquí, vamos a ponerlo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Antiguo Testamento decía que los gentiles recibirían bendición en el futuro, pero no enseñó que judíos y gentiles estarían unidos en la iglesia. Así es que este es el misterio que se está revelando ahora a través del Espíritu Santo. Ahora tenemos la misma relación con Dios. El Antiguo Testamento no reveló que judíos y gentiles iban a estar juntos. Revelaba que ciertamente iba a haber bendición para todo el mundo, para todas las culturas, para todas las lenguas, para todas las razas. Iba a haber la bendición del Mesías, pero no decía que iban a convivir juntos, hermanos. La Biblia es una constante fuente de revelaciones para nosotros. El segundo privilegio del que habla aquí Pablo fue el de anunciar a los hombres las noticias que Pablo había recibido por revelación. Otra vez, afirma que la capacidad para hacerlo se la dio Dios mismo. También aclara que no merecía, que él no merecía ese privilegio tan grande. En otras palabras, Pablo también reconoció su humilde estado y la gracia que obraba en él. Ahora, aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Estamos nosotros conscientes de que los privilegios de servicio los recibimos por la gracia de Dios? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Por qué es importante, hermanos, que Pablo tenga que constantemente en sus cartas estar diciendo Pablo apóstol de Jesucristo, Pablo apóstol llamado a los gentiles, Pablo como siervo, como prisionero, como esclavo de Cristo para transferir esto, revelando los misterios que Cristo me dio? Porque es necesario que Pablo constantemente esté validando su ministerio. Y esto es una enseñanza, hermanos, muy oportuna y muy necesaria en estos días. Escuchemos bien esto, por favor. Jesús dijo muy claramente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará conmigo en el reino de los cielos. Mucha gente se presenta y la Biblia nos advierte, Jesús nos los advirtió en persona en Mateo 24, se levantarán falsos cristos y vendrán falsos maestros y profetas. Pablo lo enseña, el apóstol Pedro lo enseña, Judas lo enseña, la carta de Judas, la carta de Santiago lo enseña, Juan lo enseña también en sus cartas, el peligro de los falsos maestros y de los falsos profetas. Ya hace unos meses tuvimos un estudio completo acerca de Judas y de los falsos profetas. Así es que era muy importante, hermanos, era muy importante. Recuerden que los efesios y los hermanos que están leyendo estas cartas en el primer siglo no tenían una Biblia completa como nosotros todavía. Apenas estaba escribiendo todas estas cartas que conformaron el canon que conocemos ahora como el Nuevo Testamento. Así es que era muy importante para Pablo que la gente entendiera que la validación de su ministerio venía por Dios mismo, que venía por medio del Espíritu Santo y que él estaba inclusive
sufriendo prisiones. Pablo no habla de comodidades, Pablo no habla de lujos, Pablo no está escribiendo desde una mansión, Pablo no está escribiendo desde su jet privado, Pablo está escribiendo desde una prisión. Y él está diciendo, esta prisión no me avergüenza, esta prisión que estoy sufriendo, aunque físicamente por supuesto que le dolía, porque no era una prisión cómoda, era un calabozo maloliente, feo, sin comida, torturado, lastimado, no era agradable, pero Pablo espiritualmente dice, no importa que esté en esta cárcel, no importa que sea prisionero, el amor que tengo por el Evangelio y lo que les quiero confirmar a ustedes es lo que Cristo me ha dado para que yo se lo revele a todos ustedes. Son misterios de lo que significa la iglesia. Así es que, hermanos, es muy importante por esto que en este tiempo validemos quién nos está enseñando y predicando el Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, en este año 2023, en esta generación que estamos viviendo, porque literalmente, como la Biblia lo enseña, se están levantando muchos falsos maestros que están engañando a mucha gente. Maestros supuestamente de la Biblia, pero no guiados por el Espíritu Santo, sino guiados por sus propias concupiscencias. En otras palabras, guiados por sus propios deseos, por sus propios instintos, por su egoísmo, que se presentan ellos mismos como enviados de Dios, pero ni sus obras ni sus hechos respaldan que sean enviados por Dios. Así es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando vemos a Pablo constantemente en sus cartas, insistiendo sobre la validación de su ministerio, es un llamado de alerta para nosotros como cristianos. Tenemos que ser muy cuidadosos de quién oímos enseñanzas, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que leemos, de lo que nos están diciendo otras personas, amigos nuestros, porque muchos están siendo engañados por personas que sus ministerios no están validados por el Espíritu Santo y están enseñando de acuerdo a sus propias ideologías, de acuerdo a sus propias enseñanzas, con un fin totalmente pervertido para desviar la atención y para atraer hacia ellos mismos a la gente y que la gente pueda creer en ellos. Hermanos, tenemos ahora, afortunada y desafortunadamente, un acceso casi ilimitado a las redes sociales, a los videos, a los comentarios, a todo lo que está sucediendo. Y en medio de todo eso, hermanos, hay demasiada información de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos apóstoles, profetas que se hacen llamar y que están desviando y desvirtuando la verdad del evangelio y arrastrando a multitudes de gente inconversa y aún de cristianos, como Jesús lo advirtió, aún a los escogidos, los están arrastrando hacia esas perversiones del evangelio, ideologías sin sentido, ideologías necias, ideologías de hombres, ideas de hombres. Por eso Pablo tiene que estar enfatizando tanto durante sus cartas, hermanos, la validación de que él era el enviado de Dios y que tenía que anunciar estas revelaciones. Bueno, dicho esto, la revelación que hace Pablo, lo hace a tres grupos diferentes. Cada vez que Pablo predicaba a los gentiles, Pablo estaba anunciando también este nuevo privilegio y bendición, que cualquier gentil podría entrar en una relación personal con Dios por medio de la fe, sin tener que participar de los ritos del judaísmo. Escuche bien esto, porque esto está muy de moda.
No tenemos que estar observando los ritos del judaísmo para entrar en el cristianismo, ni para entender el cristianismo. Muchos de estos judaizantes ahora dicen es que entendiendo primero el judaísmo podemos entender mejor el evangelio. No es cierto, no es verdad. El evangelio se entiende a partir de la gracia, a partir del Espíritu Santo, a partir de la fe, no a través de los ritos de la ley. Esto tiene que quedar claro porque esto era el énfasis de Pablo en todo tiempo. Este fue el énfasis del escritor de Hebreos también, que acabamos de estudiar hace unas semanas. El evangelio es por medio de la fe y Pablo lo anunciaba a los gentiles, dice el versículo 6. Vamos a ponerlo aquí, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Nosotros ahora somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por medio de Jesús, por medio del evangelio. Pero los judíos tenían que oír también que los gentiles habían sido incluidos en la iglesia. Su tendencia era de no predicarles el evangelio. Los judíos no le querían predicar el evangelio a los gentiles. Y después, cuando aceptaron, bueno, predíquenles el evangelio, pero ellos por allá y nosotros por acá. Cada quien en su lugar. Ellos que se reúnan en un lugar, nosotros en otro. Después, ya no querían convivir con los gentiles en una relación de igualdad dentro de la iglesia. Entonces Dios mandó a Pablo aclarar a todos cuál sea la dispensación de este misterio. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tenían que entender este misterio para que predicaran el evangelio a todo el mundo, para que no mezclaran elementos judaicos en el mensaje y para que hubiera aceptación mutua de los dos grupos en las congregaciones. Así es que hablamos de tres grupos. ¿Cuáles son los dos primeros que tienen que convivir dentro de la iglesia? Gentiles y judíos. Los que se creían dueños exclusivos de la promesa y de la bendición, y los que se sentían solamente integrados por medio de la fe, pero que también decían, este evangelio es el nuestro, porque este es el evangelio de la fe, de la gracia. Así es que ahora los tienen que hacer convivir juntos, ahora tienen que permanecer en la iglesia, ahora tienen que estar dentro de la iglesia. Y hermanos, aquí es donde vuelvo a insistir, y lo vuelvo a insistir mucho como pastor, y lo vuelvo a insistir mucho como pastor que he tenido por muchos años el gusto de estar sirviendo en la iglesia por más de 30 años. Hermanos, la importancia de la iglesia, de entender el concepto de iglesia. Para mucha gente, la iglesia solamente es un lugar de reunión. La iglesia solamente, para algunos, es un lugar donde puros chismosos hay ahí, puros hipócritas y esto y el otro, y desestimar. Hermanos, tenemos que entender la función de la iglesia y el carácter espiritual que Dios puso en la iglesia. No podemos apartarnos de lo que Dios ha hecho a través de la iglesia. ¿Y por qué Dios estableció que la iglesia fuera el lugar donde nosotros debemos de congregarnos y donde podemos estar? Y ahí les doy una razón más importante todavía para aumentar esto. Hablamos de tres grupos: judíos, gentiles, pero fíjense bien lo que dice aquí más adelante, versículo 7. Déjenme se los pongo acá. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La iglesia, ese es el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme gracia, fíjense bien, aquí viene el tercer grupo,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. No está hablando de principados y huestes de maldad. Está hablando de principados y autoridades espirituales en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo habla aquí, hermanos, del otro grupo, del tercer grupo, que supo del misterio y también aprendió de él por medio de la iglesia. Según este versículo, el versículo 10, los ángeles conocieron el misterio de la unidad de judíos y gentiles. Los ángeles santos son siervos de Dios que cumplen muchas funciones, pero el Nuevo Testamento dice que también observan las obras de Dios y se maravillaban y aprenden de él. Pedro escribió que las profecías de los sufrimientos y las glorias del Mesías eran cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendieron entonces los ángeles cuando supieron de la unión de judíos y gentiles en la iglesia? Conocieron la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de parte de Dios. Déjenme hablar un poquito de esto entonces. Jesús viene a revelar misterios nuevos que el pueblo judío no conocía, no entendía, por supuesto, pero eran misterios que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? La bendición, vamos a recordar esto un poquito, la bendición, porque aquí se pierden muchos de los que andan queriendo judaizar en este tiempo. Porque dicen, es que Dios le dijo que Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y a quien bendijeres bendeciré, y a quien maldijeres maldeciré, y por eso tenemos que ir con el pueblo de Israel. Cuidado. Cuando Dios hace esta promesa a Abraham, no existía Israel. No había tal Israel. No estaba hablando de un pueblo. Estaba hablando de Jesucristo. Estaba hablando del Mesías. La descendencia de Abraham, la simiente de la mujer, desde Génesis 3:15, se refiere a Jesucristo. El pueblo de Israel fue formado, fue creado para formar un linaje humano por el cual viniera el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque tenía que ser un ser humano el que tuviera que enfrentar la maldición del pecado sobre sí mismo. Un ser humano perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Perfecto totalmente, como lo era al principio el primer Adán. Así es que cuando Dios le dice a Abraham, bendeciré, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se está refiriendo a Jesucristo. Ahora, los ángeles, por supuesto, no tenían ellos acceso a todo lo que Dios estaba haciendo, al plan completo de Dios. Ellos no lo sabían. Dios les iba diciendo lo que iba sucediendo. Se forma el pueblo, la nación de Israel, y atraviesan por todas las cosas que pasaron, y la esclavitud, y después la liberación, y después todo lo que vivieron hasta llegar a la tierra prometida y descender hasta la venida de Jesucristo. Pero entonces, para todos los ángeles, todos los principados y potestades en los lugares celestiales, no en los lugares debajo de la tierra. Por eso no está hablando acerca de principados, de huestes de maldad. Está hablando de los ángeles santos que están delante del trono de Dios. Les está diciendo, ellos tuvieron que aprender también acerca de este misterio. ¿Cuál misterio? Que el pueblo de Israel, los judíos y los gentiles, todos aquellos que no son judíos,
iban a tener que vivir en unidad, en una entidad, en un nuevo pueblo llamado iglesia. Así es que la predicación de nosotros, hermanos, el que nosotros permanezcamos unidos, independientemente de nuestros entornos, de nuestro background, de dónde venimos, permanecemos unidos dentro de la iglesia, estamos dando testimonio en el cielo de que lo que Cristo hizo por la iglesia es verdad. Espero que entendamos esto, hermanos. El hecho de la unidad, el hecho de permanecer unidos en Cristo, el hecho de estar juntos, trabajando como hermanos, amándonos, y ya en los siguientes versículos 4 al 6, Pablo va a hablar y a profundizar mucho ya en la unidad, pero está dejando primero una base, está poniendo, ¿por qué tenemos que estar unidos? ¿Por qué la iglesia se tiene que unir? ¿Por qué no tenemos que estar peleando entre bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, anglicanos? ¿Por qué no tenemos que estar discutiendo entre nosotros dentro de la iglesia? ¿Por qué tenemos que dejar de estar prefiriendo, es que yo soy amigo de este, pero no soy amigo de este? Ay, ahí viene el chismoso, ahí viene la chismosa. ¿Por qué tenemos que dejar todo ese tipo de tonterías, perdón la palabra? ¿Por qué tenemos que dejar todo ese tipo de actitudes y de conductas negativas? Porque entendemos cuál es el principio de la iglesia. Entendemos que si el Señor nos ha puesto aquí a mexicanos, americanos, africanos, asiáticos, centroamericanos, sudamericanos, de donde vengas, del rancho que vengas y de la gran ciudad de donde vengas, si Dios nos ha puesto juntos, es el misterio de la unidad, porque en medio de esa unidad es donde se va a manifestar el poder, el amor de Dios, porque si esa unidad no existe, entonces lo que Cristo hizo no lo puede poner debajo de los pies de la iglesia. Sencillamente por eso, hermanos, no es que nos tenemos que llevar bien y trabajar unidos y estar unidos solamente para que nos sintamos bien nosotros, hermanos. Esto tiene un trasfondo espiritual muy importante. Mucha gente menosprecia el valor que tiene la iglesia en sí misma. Mucha gente menosprecia lo que la iglesia significa. Mucha gente toma a la ligera el trabajo dentro de la iglesia. Pero hermanos, hemos aprendido que la iglesia es sumamente de vital importancia en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la hizo un tema de una sorprendente revelación a los apóstoles. Cuando los apóstoles van descubriendo cómo se empieza a formar la iglesia, fue algo totalmente sobrenatural. Es parte del mensaje del evangelio. Es imprescindible que todos los pueblos sepan que pueden entrar a una nueva comunidad. Es que yo le predico a la gente y le digo que acepte a Cristo en su corazón y yo sé que ya son salvos, pero tienen que entrar a la nueva comunidad. Tienen que ser parte de una iglesia, hermanos. Esta es la importancia. Es que tú no puedes decir, es que yo soy cristiano porque ya entregué mi vida a Cristo, yo sé que Jesús es mi Señor y mi Salvador, ya me rendí a Él y no tengo necesidad de ir a la iglesia. Entonces no entendiste el Evangelio. Cuando tú dices que no tienes necesidad de estar en una iglesia arraigado y cimentado y ser parte de esa unidad, es porque no has entendido el evangelio. Porque el evangelio se forma, el evangelio se da cuando el grupo de creyentes se unen y entonces manifiestan el amor y el poder de Dios. El evangelio no se trata de llaneros solitarios, no se trata de gente aislada, no se trata de que yo tengo a Cristo en mi corazón y no tengo necesidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, en mi opinión, es lo peor. No has entendido entonces de qué se trata el Evangelio. Es central en la historia humana, la iglesia, y el propósito eterno de Dios tiene que ver con la iglesia, porque es donde manifiesta su poder y es donde manifiesta su sabiduría y aún los ángeles aprenden de nosotros y aún los ángeles están viendo cómo se va desarrollando la iglesia. Conocer la realidad de la iglesia es necesario para la vida cristiana. Nos anima a saber que pertenecemos a ella, que somos parte de la iglesia.
El ser parte de la iglesia, hermanos, nos inspira a sacrificarnos para proteger su unidad, como hizo Pablo. Nos hace apreciar el milagro de la reconciliación y la paz y querer adorar a Dios. Estamos viendo la grandeza de la iglesia desde el punto de vista divino de Dios. Posiblemente el comportamiento imperfecto de los miembros de ella tiende a desilusionarnos. Sin embargo, comprender la realidad espiritual, divina, sabia y eterna de la iglesia nos motiva a mejorar nuestra conducta y testimonio ante el mundo. Y los siguientes pasajes nos van a enseñar cómo, cómo lo tenemos que hacer. El siguiente párrafo del capítulo 3, hermanos, después de dejar esta enseñanza, vamos a resumirlo en dos enseñanzas. Número uno, validar la autoridad de quien nos habla. Validar la autoridad. Pablo enfatizaba mucho su autoridad y quería que la iglesia supiera de dónde venía su autoridad para protegerse de los malos maestros, de los falsos maestros. Número uno. Número dos, la importancia de la iglesia. La iglesia da testimonio y dio testimonio a estos tres grupos: a los judíos, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, a los gentiles, que somos nosotros, pero también a los ángeles, a los principados en los lugares celestiales, donde se conoce también el misterio de la iglesia. Y ahí está la responsabilidad de nosotros, hermanos. Los ángeles quisieran ser parte de la iglesia y no pueden serlo porque ellos no están sujetos al arrepentimiento y a la redención de Cristo Jesús. Así es que es un privilegio, hermanos, para nosotros ser parte de la iglesia y lo tenemos que entender como tal. Los versículos 14 al 21 del capítulo 3, Pablo hace una profunda oración por el amor. ¿Cómo pueden los cristianos vivir la reconciliación y la paz dentro de la comunidad cristiana? ¿Cómo podemos tener esta unidad dentro de la iglesia? ¿Cómo se puede dar esta reconciliación? ¿Cómo podemos disfrutar? El Señor nos salvó de diferentes lugares, de diferentes situaciones a cada uno, y ahora nos encontramos en la iglesia. Gente que se conocía de quizás desde la infancia en sus lugares de origen y que tenían mala fama entre unos y otros y quizás hasta odios entre unos y otros, y de pronto ahora se ven en la iglesia, se encuentran en la iglesia. ¿Cómo podemos reconciliar entonces, hermanos, nuestra comunidad? A pesar de nuestras diferencias, a pesar de todo lo que hemos vivido. Pablo contesta que primero debemos de orar, 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 para que la unidad se dé. La unidad no se da, no se va a dar con fiestas. La unidad no se va a dar con convivios. La unidad no se va a dar invitándonos nada más unos a otros a comer a nuestras casas. La unidad tiene que provenir primero por la oración, por la oración. En el capítulo 1 que leímos y que estudiamos en los primeros temas, Pablo nos dio un modelo al orar para que los cristianos entendieran lo que Dios está haciendo. Ahora en este pasaje, suplica a Dios que haga maravillosos cambios en cada cristiano para que su comportamiento en la iglesia sea el correcto, que sea el correcto. Miren cómo empieza esta oración. Por esta causa, es decir, por la relevancia y la importancia que tiene la iglesia, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Doblar las rodillas manifiesta dependencia en Dios y también la intensidad de la súplica. Los judíos acostumbraban orar de pie. Ellos oraban de pie, se ponían de pie y oraban. Así era la forma de orar. ¿Se acuerdan de
aquella escena que nos presenta Jesús, que llegó un fariseo al templo y puesto de pie, dice, oraba, ¿verdad? Era la costumbre, orar de pie. El arrodillarse o postrarse era evidencia de una profunda devoción que se observaba en algunas ocasiones especiales. No siempre se postraban, no siempre se arrodillaban, solamente cuando había un sentimiento de humillación delante de Dios. El fariseo delante de pie oraba a Dios, pero el hombre pecador postrado con su frente pegada al piso en profunda acción de humillación decía: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Pablo no está haciendo una oración normal, la oración puesto de pie. Pablo se está humillando, porque Pablo estaba viendo, hermanos, y sufriendo en carne propia la división que había, en la iglesia. Él estaba viendo cómo judíos y gentiles se peleaban y cómo unos a otros se despreciaban y cómo no querían estar juntos y cómo no se querían llevar. Y Pablo tiene que humillarse delante de Dios, doblar sus rodillas para orar por la unidad de la iglesia. Pablo ora aquí con una profunda emoción. Sentía preocupación porque los creyentes manifestaran el amor y la unidad. Nosotros, hermanos, tenemos que sentir esa misma emoción y tenemos que ser solícitos también para pedir a Dios la armonía entre los miembros de nuestra iglesia. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El título Padre de que existe, habla de que existe una familia. Dios es el Padre, el Señor es el Creador. Y dice por eso, Él es el Padre. Y de ese Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hermanos, mi familia tiene un Padre que es el Padre de mi Señor Jesucristo. Tu familia tiene un Padre que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué derecho nosotros, entonces, no estamos guardando solícitamente la unidad que debemos de guardar si todos tomamos el nombre de nuestra familia del mismo Padre? Todo padre debe de reflejar cariño, confianza, paciencia, firmeza, protección, sostenimiento, disciplina, enseñanza, sacrificio, responsabilidad y liderazgo. Todo padre, todos nosotros los que somos padres, y lo tenemos que reflejar porque es el reflejo de nuestro Padre celestial. Todo lo que aprendemos del carácter y las obras del Padre Supremo amplía y ennoblece nuestro concepto de la paternidad humana, lo que aprendemos de Dios. Ahí radica la unidad de la iglesia. Versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en vuestros corazones. La fortaleza espiritual que Pablo pide tiene como finalidad que Cristo habite profundamente en el corazón. Cada creyente tiene la presencia de Cristo en su vida por medio del Espíritu Santo. Pablo no pide la presencia de Cristo, sino su dominio y su manifestación, ¿verdad? Pablo dice en Gálatas que Cristo sea formado en vosotros, hermanos. Esto, esto es bien importante. Esto es bien importante. Porque muchos queremos que la paz de Cristo esté en nosotros y que Cristo esté en nosotros y que el amor de Dios esté en nosotros. Bueno, cuando el amor de Dios viene a nosotros es para dominarnos, es para controlar nuestra vida, es para que yo pueda dejar que el Señor
se forme en nosotros, que el carácter de Cristo se forme en mí. Yo no puedo pretender pedirle a Dios que esté en mí cuando no puedo amar al hermano, cuando no puedo perdonar al otro, cuando tengo mis actitudes negativas, cuando estoy lleno de soberbia, cuando estoy lleno de vanidad, cuando estoy lleno de envidia, de odios, de rencores. Yo no puedo pretender que el amor de Dios esté en mí. Si el amor de Dios está en mí, hermanos, es porque necesito ser formado de acuerdo al corazón de Cristo. Espero que todos digan amén. Porque todos debemos ser formados en nuestro ser interior, transformados, renovados, no solamente para mí mismo, sino para toda la gente que me rodea, para toda la gente con la que ahora convivo dentro del cuerpo espiritual llamado iglesia. Pablo enseña tres factores en esta petición. Uno, la respuesta será conforme a la medida de las riquezas de su gloria, ¿verdad? En versículo 16, déjeme repetirlo aquí, conforme a las riquezas de su gloria, es decir, sus inagotables recursos. No está hablando de riquezas de oro, plata, piedras preciosas, dinero. Está hablando de riquezas espirituales, riquezas de su gloria, recursos espirituales para nosotros. Número dos, habla de la fortaleza y el dominio de Jesucristo que van a entrar en el hombre interior. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Hermanos, nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos la fortaleza. Necesitamos que el Señor transforme nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras motivaciones, decisiones que tomamos todos los días. Después el cambio se va a dar a conocer en el comportamiento externo, pero primero mi hombre interior, todo lo que está dentro de mí. Finalmente, esta transformación interna para ser conformados a la imagen de Cristo. Y esto solamente puede obrarse a través de su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Imagínense si realmente Cristo habitara en nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué diferencia tan grande en nuestras vidas! Qué diferencia tan grande en la iglesia. Qué diferencia tan grande para reflejar al mundo el amor de Dios. Qué diferencia tan grande haría en el testimonio en las regiones celestes si en cada cristiano el amor de Cristo habita por la fe y por supuesto lo manifiesta. La segunda parte del versículo 17 dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 4 dimensiones, 4D, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Que seáis capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. Esta es la segunda petición que hace Pablo en esta oración de este segundo párrafo del capítulo 3. Enfoca un aspecto de la imagen de Cristo y del fruto del Espíritu Santo que es el amor. El amor. El amor es el que motiva la unidad en la iglesia. Más adelantito Pablo nos va a señalar la necesidad de humildad, mansedumbre y paciencia que tienen que acompañar al amor en el siguiente capítulo. Pero Pablo emplea aquí dos figuras, hermanos, para enfatizar de nuevo que él pide una transformación profunda en la vida del creyente y habla de dos figuras que tienen que ver con esto. Dice, a fin de que arraigados, dice el versículo 17, para que habite Cristo. Perdón, lo tengo. ¿Dónde está aquí? Arraigados. Acá está. Sí, versículo 17, la segunda parte. A fin de que arraigados y cimentados. Usa dos figuras aquí. Arraigados es una figura de lenguaje que tiene que ver con la agricultura, ¿verdad? Se refiere a un árbol
cuyas profundas raíces buscan muy por debajo de la tierra el agua y el alimento para sostener la vida y para producir fruto, ¿verdad? Por eso el árbol profundo, sus raíces van buscando por abajo de la tierra, donde alimentarse. El cristiano tiene que tener raíces profundamente arraigadas en el amor. Y después de hablar de las raíces, entonces habla de cimentados, que es una figura arquitectónica. Se relaciona con un edificio que tiene buena fuerza. Recuerden que les está escribiendo a los Efesios. Y la ciudad de Éfeso era una de las glorias del imperio griego y después romano por sus formidables construcciones que permanecen hasta el día de hoy. Pero para que esas construcciones pudieran permanecer en pie a lo largo de los siglos, necesitaban una gran cimentación. Y las construcciones griegas y romanas, hermanos, son famosos por sus cimentaciones que tenían tan fuertes. Así es que los efesios entienden de lo que les está hablando Pablo. Esto se relaciona con la fuerza de un edificio, con la solidez y su permanencia, porque tiene un excelente fundamento. Las raíces y los cimientos no se ven. Eso es lo que está enterrado en la tierra, no se ve, pero su fuerza se conoce en el árbol verde y fructífero y en el edificio fuerte. El creyente debe comprender todas las dimensiones del amor, su inmensidad y sus múltiples facetas, especialmente en lo que se refiere a las variadas relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo. Los creyentes aprenden juntos estas dimensiones de las que hablamos al convivir en amor dentro de la nueva comunidad de fe formada con todos los santos llamada iglesia. Pero la clave para aprender este amor es conocer el amor de Cristo, el mismo amor que Jesucristo manifestó por nosotros, en el que debemos demostrar hacia los demás. Hermanos, el amor de Cristo manifestado en nosotros, y entonces puedo amar a mis hermanos. Entonces puedo perdonar sus ofensas. Entonces puedo perdonar lo que me hicieron, inclusive cuando los conocí de chiquitos antes de ser miembros de la iglesia. Entonces puedo perdonar que el hermano tuvo un mal día a lo mejor y me trató mal o me dijo algo que no entendí y yo lo tomé a mal. Y se me formó una raíz de amargura y no he sido capaz de enfrentarla, y no he sido capaz de desarraigarla de mí, hermanos. El amor es el único medio a través del cual la iglesia va a poder mostrar la unidad que necesita. ¿Por qué tantas iglesias se fueron dividiendo? ¿Verdad? Y por conflictos internos, por conflictos administrativos, quizás por conflictos que no tenían a lo mejor nada que ver con doctrina, simplemente se molestaron, se enojaron y se fueron. Nuestra denominación, la Iglesia de Dios, hace muchas décadas sufrió una división muy fuerte y salió la Iglesia de Dios de la profecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un desacuerdo grande. Ahora, pues, funcionamos juntos, somos buenos amigos y hermanos en Cristo y hay convivencia entre las dos denominaciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el amor de Dios se tiene que ir imponiendo. Todas las denominaciones, hermanos, se fueron formando por diferencias de interpretación, por diferencias culturales, por infinidad de cosas, fueron creándose esas divisiones. Pero eso no significa que no podamos estar unidos. Eso no significa que no podemos unirnos con nuestros hermanos metodistas para poder hacer una obra a favor de la iglesia o a favor de la comunidad, o con nuestros hermanos bautistas, o con nuestros hermanos pentecostales, o con nuestros hermanos presbiterianos. Podemos hacerlo, tenemos que hacerlo, y no solamente con las grandes denominaciones, sino internamente dentro de la iglesia. Nuestros diferentes áreas de servicio, hermanos, todos tenemos que estar unidos en un mismo sentir, en una misma idea, en una misma motivación, arraigados y cimentados en amor. Fíjense qué fuerte expresión es la que usa aquí Pablo. Arraigados, piensen en un árbol gigante, en una secuoya, por ejemplo, de esas de California, ¿verdad? Que tiene raíces increíblemente grandes y profundas y han permanecido ahí por miles de años, cimentados. Ahí está el Coliseo romano.
Ya pasaron casi 3000 años y ahí está el Coliseo romano. Ahí está todavía lo que queda del templo de Diana en Éfeso, ¿verdad? El Partenón, ahí está. Todavía ha resistido por más de 2000 años. De eso está hablando Pablo. Y aquí está la iglesia, hermanos. Después de más de 2000 años, la iglesia permanece porque ha tenido sus raíces fundadas en el amor de Cristo. Ciertamente mucha gente ha dejado de permanecer y mucha gente ha dejado de saber y de disfrutar esa comunión y se han apartado de la iglesia. Pero la invitación es a volver a sentir el amor de Dios, a volver a sentir esa unidad que tenemos en el Espíritu Santo de Dios. Versículo 19 al final dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una petición muy, muy especial de Pablo en su oración que está haciendo por la iglesia, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Cada petición que hace Pablo aquí es bastante fuerte, pero esta última, hermanos, es muy audaz. Que lo que Dios es, que la esencia de Dios, fíjense bien lo que dice ahí, la plenitud de Dios que llene la vida de los creyentes. Pablo pide que el creyente conozca y manifieste al máximo la presencia, carácter y control sobre su vida en Cristo. En la creación del hombre, la Trinidad, allá en Génesis, cuando se crea el hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero los hombres escogieron el pecado y mancharon la imagen de Dios en ellos. Sin embargo, Dios obra la redención y la santificación del creyente para que de nuevo la imagen de Dios se manifieste en estas criaturas. La oración de Pablo se conforma a los propósitos de Dios para que los miembros del cuerpo de Cristo puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, piensen por un momento, una iglesia llena de toda la plenitud de Dios. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Las huestes de maldad de nuestras comunidades temblarían delante de la iglesia. Cuando la iglesia se reuniera a orar, los principados de maldad entrarían en pánico porque la iglesia se reúne a orar, porque la iglesia está unida en oración y cada creyente experimenta la plenitud de Cristo en su vida. Wow, wow. Termina 2 versículos con la doxología. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Fíjense bien, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La sublime oración del apóstol Pablo concluye señalando que Dios contestará. En vez de ser muy difícil que Dios conteste tan grandes peticiones, Pablo asegura que Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar nosotros. El concepto que aparece en el último versículo es muy significativo. Dios recibe gloria en la iglesia y la recibirá por siempre. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, por lo que vemos en Apocalipsis, es la iglesia. No es un individuo aislado. Son millones de millones, un número que nadie podía contar. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia. Y a menos que no entendamos, hermanos, a menos que nosotros comprendamos bien el propósito de la iglesia y por qué estamos en una iglesia y por qué nos reunimos los domingos y por qué nos reunimos entre semana y por qué trabajamos en una iglesia y por qué estamos en un ministerio y por qué estamos sirviendo en un ministerio, porque es importante que nuestros hijos crezcan conociendo cuál es la iglesia y cuál es su función dentro de la iglesia. A menos que entendamos, hermanos, el misterio de la iglesia, si no lo hacemos, jamás podremos estar unidos, jamás podremos trabajar unidos. Y lo peor de todo, si no hay unidad en la iglesia,
Si la plenitud de Cristo no se está manifestando en la iglesia, hermanos, la guerra espiritual de nuestra generación la vamos a perder. Vamos a dejar de ser relevantes en el mundo espiritual. Nos quejamos de todo lo que pasa. Vemos un mundo lleno de violencia, vemos una ciudad llena de crímenes, nos horrorizamos de escuchar las noticias de lo que está pasando. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia unida? ¿Dónde están todos los grupos cristianos unidos orando, cada uno experimentando la plenitud de Cristo? ¿Dónde estamos todos juntos orando, haciendo que el mundo de las tinieblas se estremezca ante la plenitud de Cristo, ante la manifestación del cuerpo de Cristo? Estamos débiles, estamos desunidos. Cada quien viendo por lo suyo propio. Ay, es que el hermano me cae mal. Ay, es que la hermana no me habla. Ay, es que aquel no me saludó. Ay, es que el pastor es muy creído. Ay, es que el pastor acá. Ay, es que la pastora también. Ay, es que el otro hermano allá. Es que este hermano me vivió medio feo. Ay, es que esa hermana dijo algo que a mí me hizo sentir. Y estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Perdonen la palabra. En un montón de tonterías. Mientras el enemigo sigue ganando terreno. Mientras el enemigo sigue ganando la guerra espiritual. Que la iglesia vive en unidad, armonía, paz y santidad, de manera que Dios sea glorificado. Por eso el apóstol oró de rodillas, humillado, pidiendo que los cristianos hicieran a Cristo el Señor de sus vidas, que conocieran el amor de Cristo para manifestarlo en todas sus relaciones y que fueran llenos de la plenitud de Dios. De esa manera, la iglesia glorificará a Dios. De esa manera, la iglesia estará glorificando al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Este misterio de la iglesia, Señor, ojalá lo podamos entender a través de tu Espíritu Santo y que esa plenitud de tu Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y la podamos manifestar. Padre, necesitamos entender la importancia de la iglesia. Necesitamos entender el peso espiritual de la iglesia. Necesitamos entender el papel importantísimo de la iglesia en el desarrollo del plan de salvación para el mundo y sobre todo para tu segunda venida. Si la iglesia no está lista, si la iglesia no está fortalecida, tu venida cada vez estará más lejana. Necesitamos, Señor, necesitamos ser la iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible, para poder estar listos para recibirte y que Cristo sea manifestado y glorificado a través de la iglesia, de la iglesia. Muchas gracias por este tiempo. Bendice a cada familia y ayúdanos, Señor, a permanecer unidos en amor. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Espero que haya sido de bendición. Y si el Señor permite, hermanos, entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el siguiente estudio. El domingo seguimos en nuestra reunión de domingo a las 11 de la mañana. Y piensen en esto, hermanos, en la importancia de la iglesia, de la unidad, del amor y lo que significa ser parte de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos, y que estén muy bien. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.